Hola, bienvenida a YouScience y en este quinto video vamos a hablar de las integrales que contienen a la función exponencial. La primera fórmula que nosotros nos encontramos al hablar de este tipo de integrales es la que nos dice la integral de la exponencial de x por la diferencial de x es igual a la misma función, es decir, la exponencial de x más c. Sin embargo, cuando la función es un poco más compleja, es decir, a la que le vamos a aplicar la exponencial, es necesario hacer un cambio de variable, es decir, lo que está contenido a lo que le vamos a aplicar la exponencial va a ser nuestro cambio de variable u, y entonces la fórmula nos queda como la integral de la exponencial de u, y fíjense que debe de aparecer la derivada de u, es decir, de ese cambio de variable, va a ser igual a la exponencial de u más c. Es decir, esa u es un cambio de variable a una función compleja que no es x. Para ello vamos a resolver 5 ejercicios donde aprendamos a utilizar esta fórmula y los cambios de variable adecuado para realizar el tipo de integrales. Sin más que decir, empecemos. Para realizar las integrales de la función exponencial, debemos de tener en consideración la fórmula que se nos presentó minutos previos, la cual decía que la integral de la exponencial de u por la diferencial de u es igual a la exponencial de u más c. Entonces, para nuestro primer ejercicio, nos damos cuenta que el cambio de variable se debe aplicar a menos 5x. Por lo tanto, u es igual a menos 5x. Y ahora lo que prosigue es derivar u con respecto a x. Y esto nos va a quedar como menos 5. Ahora con esta derivada yo tengo que hacer otro cambio de variable que únicamente involucre a dx, porque a la exponencial no la debemos de tomar en consideración para el otro cambio de variable, sino a lo que resta de la integral sin tomar en consideración a la exponencial. Por lo tanto, simplemente es dx. Para ello, lo que vamos a hacer es tomar esta diferencial de x y pasarla multiplicando del lado derecho. Y esto me va a quedar como la diferencial de u es igual a menos 5 por la diferencial de x. Y veo que esto ya se va asemejando a simplemente dx. ¿Qué me está estorbando del lado derecho? Simplemente ese menos 5. Por lo tanto, lo paso dividiendo en el lado izquierdo y obtengo mi segundo cambio de variable. Es decir, du entre menos 5 es igual a dx, mi segundo cambio de variable. Por lo tanto, la integral me va a quedar ahora como la integral de la exponencial de u. Y en vez de escribir dx, vamos a escribir du entre menos 5. ¿Qué podemos hacer? Retirar de la integral este menos 5, pero al estar en el denominador va a ser como una fracción, menos un quinto. El negativo nada más lo coloqué en la parte del numerador por cuestiones más sencillas. Y ahora sí me obtengo la integral de la exponencial de u por du. Y de acuerdo con la fórmula, esto va a ser menos un quinto de la exponencial de u más c. ¿Bien? Esto vimos en videos anteriores que el menos un quinto debe de multiplicar a cada uno de los factores, pero como ya hemos trabajado bastante en ello, pues sabemos que no importa que yo multiplique una constante por un número, siempre va a ser una constante. Entonces este paso nos lo vamos a ir omitiendo a lo largo de este video. ¿Qué nos falta hacer ahora? Regresar el cambio de variable. Es decir, donde u tenía un valor de menos 5x. Y entonces, ahora sí, mi respuesta final
va a ser menos un quinto de la exponencial de menos 5x más c. Esta sería mi respuesta final. Para nuestro inciso B, vamos a hacer algo muy similar. Vemos que a la función a la que le vamos a aplicar la exponencial es 3x más 1. Por lo tanto, mi cambio de variable u va a ser 3x más 1. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues derivar u con respecto a x, y esto nos va a quedar únicamente 3. ¿Por qué? Porque la derivada de 3x es 3 y la derivada de 1 es 0, pero no vamos a escribir el 0. Y ahora mi segundo cambio de variable debo de obtenerlo con esta derivada y que únicamente englobe o contenga a dx. Por lo tanto, paso multiplicando este dx del lado derecho. Y ahora este 3 que está aquí no lo necesito en este lado derecho. Entonces lo voy a pasar dividiendo al lado izquierdo. Y obtengo así mi segundo cambio de variable. Aplicando estos cambios de variable en la integral, me queda como la exponencial. Y en vez de escribir 3x más 1, voy a escribir u. Y en vez de escribir dx, voy a escribir du entre 3. Nuevamente me doy cuenta que puedo retirar ese 3 de la integral, pero al estar en el denominador va a salir de forma fraccionaria. Entonces 1/3 de la integral de la exponencial de u por la diferencial de u, pues ya sabemos que va a ser 1/3 por la exponencial de u más c. ¿Qué me falta? Regresar el cambio de variable, donde u la habíamos asignado 3x más 1, y es donde vamos a sustituir aquí. Por lo tanto, ahora mi resultado final es 1/3 de la exponencial de 3x más 1 más c. Y esta sería mi respuesta final. Ahora, para el ejercicio 3, pues nos damos cuenta que es algo diferente a los dos primeros que hemos resuelto. ¿Por qué? Porque tenemos una x cúbica que procede a la función exponencial y menos x a la cuarta a la que le estamos aplicando la exponencial. Como este video principalmente es hacer los cambios de variable correcto a lo que le estamos aplicando la función exponencial, pues por ende nuestro primer cambio de variable, es decir u, el principal, debe de ser menos x a la cuarta o a la cuarta potencia. Ahora derivamos con respecto a x y esto nos va a quedar menos, porque conservamos este signo negativo, 4x al cubo, porque esto es la derivada de x a la cuarta. Y mi segundo cambio de variable debe de aparecer con dx y x al cubo. Recordemos que la función exponencial no la contemplamos para el siguiente cambio de variable que debemos de obtener mediante esta derivada. Primero voy a pasar multiplicando este dx del lado derecho y me va a quedar du es igual a menos 4x al cubo por dx. Y me doy cuenta que x cúbica por dx ya se asemeja a lo que quedó aquí en color verde. Por lo tanto, estoy cerca de hacer correctamente mi segundo cambio de variable. ¿Qué es lo único que no necesito de este lado? El menos 4. Por lo tanto, lo paso dividiendo del lado izquierdo. Y esto me va a quedar como du entre menos 4 es igual a x cúbica por dx. Y entonces hacemos el cambio de variable pertinente. Me va a quedar como la integral, y en vez de escribir menos x a la cuarta, voy a escribir u, que era nuestro otro cambio de variable. Entonces va a ser la exponencial
de u. Y en vez de escribir x cúbica por dx, voy a escribir du entre menos 4. Y este era nuestro otro cambio de variable, entonces vamos a señalarlo aquí. ¿Qué podemos hacer? Retirar este 4, pero al estar en el denominador va a salir de forma fraccionaria. Entonces nos va a quedar menos un cuarto de la integral de la exponencial de u por du. Y esto ya sabemos que nos va a quedar menos un cuarto por la exponencial de u más c. Y simplemente regresamos el cambio de variable para obtener así mi respuesta final, la cual es igual a menos un cuarto del exponencial, y en vez de escribir u voy a escribir menos x a la cuarta más c. Y esta sería mi respuesta final. Ahora con el ejercicio D, pues le subimos un poco de nivel en el sentido de hacer un cambio de variable adecuado. Primero vamos a empezar con retirar este 7 de la integral porque es una constante, simplemente para que vayamos viendo qué es lo que nos conviene hacer para esta integral. Así como está escrita, puede ser un poco complicado. Lo que voy a hacer es separarla de la siguiente manera. Simplemente que la exponencial de 1 entre x está siendo multiplicado entre 1 entre x al cuadrado por la diferencial de x, para que yo pueda hacer mis cambios de variable más adecuados. Nuevamente, como es el objetivo del video, este debe ser nuestro cambio de variable u, el principal al que se le está aplicando la función exponencial. Por lo tanto, u va a ser igual a 1 entre x. Sin embargo, recordemos de nuestro primer video donde utilizábamos la regla de la potencia y también se aplica para las derivadas. Esto lo puedo ver como u de x a la menos 1, porque al momento de subirlo, su potencia adquiere un signo negativo. Y por lo tanto, la derivada de u con respecto a x va a ser menos x a la menos 2, porque estoy derivando y entonces le resto 1. Menos 1 menos 1 me queda menos 2. Y esto lo puedo ver también como la derivada de u con respecto a x es igual al negativo de 1 entre x al cuadrado. Por eso escribí esto de esta manera para que se asemeje a la derivada que voy a obtener. ¿Qué me falta? Realizar el segundo cambio de variable con todo lo que sobró en la integral sin tomar en consideración a la exponencial. Por lo tanto, vamos a trabajar con la derivada para ver qué podemos hacer. Simplemente voy a pasar este dx del otro lado y la diferencial de u va a ser igual a menos 1 entre x al cuadrado por la diferencial de x. ¿Qué es lo único que no necesito aquí? Este signo negativo. Entonces lo paso para el menos de u. Y ya obtengo mi segundo cambio de variable para esta integral. Lo aplicamos para ver qué vamos a obtener. Y no olvidemos este 7 que está fuera de la integral. Pues va a ser 7 de la integral de la exponencial, y en vez de escribir 1 entre x vamos a escribir u, que fue nuestro cambio de variable principal. Y ahora en vez de escribir 1 entre x al cuadrado por dx, simplemente vamos a escribir menos du. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues retirar ese signo negativo y entonces nos va a quedar como menos 7 de la integral de la exponencial de u por du. Y esto ya sabemos que nos va a dar menos 7 por la exponencial de u más c. ¿Qué nos falta? Regresar el cambio de variable.
donde u era igual a 1 entre x. Simplemente nuestro resultado ahora sí va a ser menos 7 de la exponencial de 1 entre x más c. Y esta sería mi respuesta final. Y ya para finalizar con nuestro último ejercicio, el inciso E, pues parece un poco complejo porque ¿a quién le vamos a hacer el cambio de variable? Aquí ya no vamos a hacer el cambio de variable a la función que le estamos aplicando a la exponencial porque no llegaríamos a nada, sino que aquí vamos a combinar lo que hemos aprendido en diferentes videos. Como yo les ando guiando, vamos a hacer el cambio de variable para la función que está en el denominador. ¿Por qué? Porque si yo hago a u la exponencial de x menos 1 y luego la derivo con respecto a x, la derivada de la exponencial de x es nuevamente la exponencial de x. Pero la derivada de cualquier número sabemos que es 0 y entonces desaparece. Y me doy cuenta que ya puedo hacer un cambio de variable más adecuado con la derivada del cambio de variable que hice. Simplemente voy a pasar multiplicando s de x a la exponencial de x y obtengo mi segundo cambio de variable. Entonces este ejercicio tiene la finalidad de mostrar que no siempre es obligatorio realizar el cambio de variable a la función que se le está aplicando a la exponencial. Se puede combinar con muchas cosas de las que hemos aprendido en videos anteriores. Y entonces me doy cuenta que esta integral me queda como, en vez de escribir e a la x por dx, voy a escribir du. Y en el denominador voy a escribir u. Por lo tanto, me doy cuenta que esta integral es lo que habíamos aprendido en el tema anterior, integrales del tipo de u entre u, donde sabemos que el resultado es el logaritmo natural de u más c. Entonces, ¿qué me falta? Regresar el cambio de variable. Y esto me va a quedar como el logaritmo natural, y en vez de escribir u, ¿qué voy a escribir? La exponencial de x menos 1 más c. Y esta sería mi respuesta final. Como hemos visto, el objetivo era entender cómo hacer integrales que tengan a la función exponencial, ya sea que hagamos el cambio de variable a la función que se aplica a la función exponencial o realizar el cambio de variable completo a expresiones que contengan a la función exponencial y obtener algo de una función de lo que ya hemos aprendido en videos anteriores. Si este video ha sido de tu agrado, no olvides regalarnos un me gusta, compartir la información. Nos vemos pronto en otro de nuestros siguientes videos y te recuerdo que esto es YouScience.